Que Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos. Estamos conectados otra vez a través de este medio. Te saluda tu hermano y amigo, Pastor Maynor Velázquez. Es una bendición de parte del Señor el podernos reunir una vez más, estar conectados a través de esta plataforma. Hoy estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios, porque Él ha sido bueno, porque Él sigue con nosotros y estará con nosotros en medio de esta situación. Damos gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido. Yo sé que Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido bueno conmigo, y yo sé que su mano de amor está contigo. En esta hermosa noche estamos una vez más reunidos en este lugar para ver la cuarta parte del estudio bíblico que estamos llevando de la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Hoy vamos a ver la cuarta parte, hoy vamos a ver los versículos 5 y 6. Agradecemos a Dios por los hermanos que ya están conectados, por mi hermana Marta Ortiz. Dios le bendiga a mi hermana Marta Ortiz. Buenas tardes, buenas noches ya, son las 7:10. Dios te bendiga, Gabrielito de León. Gracias por estar ahí, mi hijo lindo. Que Dios te bendiga. También está con nosotros mi hermana Desiree en la zona número 10 de la comunidad de Misco. Que Dios guarde su vida, hermana Desiree. Nos encanta, agradecemos a Dios que interactuemos juntos. Amén. Gloria al Señor. Amén, Gabrielito de León. Gracias por tu comentario. Seguimos orando y seguimos clamando a Dios por tu vida. Amén. Gloria a Dios. Perdón que se me acaba de mover la cámara, pero aquí estamos, no nos estamos siguiendo. Aquí estamos, gloria al Señor. Así que estamos gozosos. Vamos a esperar unos segunditos mientras que más hermanos se conectan. Gloria a Dios. Y como siempre, les pedimos a ustedes que no solamente ustedes se queden con la bendición de escuchar la palabra de Dios, sino que también bendigan a sus contactos, a sus amigos, a sus amigas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Compartiendo este mensaje. Amén. Cuando ustedes comparten, ustedes se convierten en siervos, en siervas de Dios. Así que yo les exhorto, les animo para que ustedes también hagan que la palabra de Dios se expanda, hagan que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de nuestra bella Guatemala. Y vaya si no necesitamos que la palabra de Dios llegue a Guatemala. Cada día la situación se pone adversa, cada día la situación se pone difícil y necesitamos que cada hogar de toda nuestra bella Guatemala escuche la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¿Para qué? Para que sean guardados. ¿Para qué? Para que tengan un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje en el cual sí tengan ese consuelo que sus vidas necesitan. Gloria a Dios. Así que les invitamos pues a que se unan con nosotros, a que compartan esta transmisión en su muro, en la parte de abajo de su dispositivo o a la derecha de su computadora. Usted puede darle a esa opción que dice compartir y automáticamente este video se va a reproducir en su muro y van a haber más personas que van a poder escuchar el consejo de la palabra de Dios. Amén. En esta hermosa tarde vamos a estudiar los versículos 5 y, si Dios nos permite, el versículo 6 del capítulo 4 de la segunda carta de Corintios. Antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole la sabiduría a Dios, pidiéndole el entendimiento a Dios para que Él nos ayude. Oremos a Dios. Padre, en esta hermosa noche, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en medio del dolor, porque en medio de la tristeza, tenemos esperanza. Porque en medio de la aflicción, Señor, tenemos, Padre, a quien acudir, Dios eterno. Mi Dios, en esta hora, Padre, yo sé que mis hermanos que están conectados están orando conmigo. Y yo te pido, Dios mío, que tengas presente nuestro país, nuestra bella Guatemala. Padre bendito, los números son alarmantes. La situación es difícil. Hay mucha gente, Padre, que se expone porque va a trabajar. Hay muchas mujeres que se exponen
porque tienen que buscar el sustento de sus hogares. Yo te pido, mi Dios, con todo mi corazón, Padre, que tú, Padre bendito, extiendas tu mano de misericordia. Que tú guardes, Padre bendito, a esas mujeres, a esos hombres, Padre, que salen a buscar el sustento con un trabajo digno, Señor, para sus hogares. Pero también, Dios eterno, en este momento, hago una oración por aquellos hombres, Padre, que han perdido un trabajo. Por aquellas mujeres, Dios mío, que han sido cesadas, Padre, de sus labores. Por favor, Señor, haz un milagro, Padre, y sorprende, Dios mío, a esos hogares, Padre bendito. Tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra, Padre, y te pedimos ese milagro, Dios eterno. Padre, da consuelo a aquellas familias que han perdido a un ser querido, Dios eterno, y sana, Padre, a aquellos que están enfermos, Padre. Te pido, Dios mío, por los hospitales, Señor, y por las personas, Padre, que están en ellos, Padre. Bendice a los médicos, bendice a las enfermeras, Padre. Bendice, Señor de los cielos, a aquellos hombres y mujeres que son, Padre, héroes sin capa, Señor. Los bomberos, Padre, los policías, Señor. Por favor, Padre, sostén nuestra Guatemala, Dios mío. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, damos gracias a Dios entonces por este tiempo y te invito a que tomes papel y lápiz y una vez más te animo a que compartas esta transmisión y que puedan alcanzar más personas este mensaje. Hoy vamos a estudiar segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 5 y si Dios nos permite estaremos viendo también el versículo 6. Así que entremos de lleno en esta hora. Capítulo 4, versículo 5 dice la palabra del Señor. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que entender algo. Hemos visto en el versículo número 3 y 4 que la humanidad, que el ser humano ha sido cegado por el Dios de este mundo, por Satanás. No pueden ver la luz del Evangelio. No pueden ver las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, es bien interesante lo que aquí el apóstol Pablo expresa y desarrolla en el versículo 5. Dice, como ven, dice, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Le he leído el mismo versículo pero en otra versión. Entonces, de este versículo tenemos que entender que nuestra tarea es predicar un mensaje que sea lo suficientemente poderoso en sí mismo para superar la ceguera que el enemigo ha puesto sobre el hombre. Pablo nos dice que esta proclamación, que este mensaje, que este anunciamiento que nosotros como siervos de Dios damos, no tiene que ser basado en nosotros, valga la redundancia, sino que tiene que ser basado en Cristo Jesús como Señor. En otras palabras, nuestro anuncio no debe de ser acerca de nosotros, sino debe de ser del Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que encontrar una gran diferencia a cómo es que era el Evangelio o a cómo es que eran los predicadores de antes y cómo son los predicadores de ahora. ¿Usted ha escuchado alguna vez aquella expresión oradores y heraldos? Hay una gran diferencia. Sin duda alguna, hoy tenemos grandes oradores y muy pocos heraldos de Cristo. Cuando yo hablo de oradores,
estoy hablando de aquellos que se dicen ser siervos de Dios, que se dicen ser predicadores de la palabra, pero que son impulsados por la audiencia, orientados por lo que la gente quiere escuchar. Y los resultados, al igual que muchos de nuestros púlpitos que se han vuelto consumistas y llenos de fama y de muy poca palabra de Dios. El Evangelio de Cristo no consta en ser grandes oradores. El Evangelio de Cristo consta de predicar un evangelio establecido en la palabra de Dios y no en una imagen, y no en un espectáculo, y no en un show, y no en algo que sea llamativo o atractivo para el hombre. El evangelio no se trata de endulzarle el oído a las personas. El evangelio no se trata de entretener a las personas. El evangelio no se trata de amortiguarle el pecado a las personas. Todo lo contrario a lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Se acuerda usted cuando Jesús llegó al templo? Cuando Jesús llegó al templo, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, dice que lo que él hizo fue tomar, una disciplina sobre aquel pueblo que estaba en el templo. Porque la iglesia, el templo, la casa de Dios, la habían convertido en cualquier cosa, menos en la naturaleza, menos en la esencia de lo que realmente Dios quería que se hiciera en el templo. Sin duda alguna, ¿cómo quisiéramos que hoy en día también Jesús ordenara a la iglesia de hoy? Porque la iglesia de hoy se ha convertido en una iglesia comercial, en una iglesia entretenible, en una iglesia en la cual se tiene de todo menos el consejo de la palabra de Dios. Sin duda alguna, hay grandes oradores. Sin duda alguna, hay grandes expositores. Sin duda alguna, hay grandes imágenes, grandes publicidades, grandes espectáculos. Pero ¿y la palabra? ¿Dónde está la palabra? Y a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice: nosotros no andamos predicando acerca de nosotros. Nosotros no andamos llevando un espectáculo. Nosotros no andamos llevando un entretenimiento. Nosotros predicamos que Jesucristo es Señor. Mire qué tremendo es esto. Necesitamos como iglesia volver a esa esencia en la cual nos convertamos en verdaderos hijos de Dios y no en creyentes cristianos escondidos detrás de detrás de un escudo religioso, pero sin ningún cambio. Es triste conocer, es lamentable escuchar los testimonios de jóvenes que están metidos dentro de la iglesia, pero también están metidos dentro del mundo. Es lamentable que se hable dentro de la iglesia de adulterios, de fornicaciones. Es lamentable que nosotros escuchemos la palabra de Dios, pero que igual nos dé tomarnos una cerveza, que igual nos dé hablar palabras soeces, que igual nos dé venir y ser conflictivos, ser pleitistas, cuando la palabra del Señor dice que los hijos de Dios, dice, son bienaventurados por cuanto son pacificadores. Entonces, es importante que entendamos la esencia del evangelio. El ser un orador nos lleva a simplemente satisfacer las necesidades emocionales de las personas sin llevarlas a un cambio sustantivo por medio de la presencia y de la palabra del Señor. Sin embargo, más que un orador, Dios quiere que nos convirtamos en heraldos. Un heraldo era aquel que era impulsado por la obediencia. Y este heraldo tenía un sentido de obligación, establecido en su enseñanza doctrinal. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra? ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros la ponemos en práctica? Hoy en día,
a través de lo que estamos viviendo. A través de lo que estamos viviendo, mire, hay muchos hermanos que se mira el fruto, la clase de fruto que están teniendo por cómo se están comportando a través de esta circunstancia, a través de esta adversidad que estamos viviendo. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Tendrás tú la palabra de Dios en tu boca? ¿Tendrás tú la doctrina, la enseñanza que has recibido tanto tiempo por estar metido en la iglesia? ¿O tienes más el sentido de la preocupación y de la angustia? ¿Eres tú un orador o eres tú un heraldo de la palabra? Un heraldo es aquel que era impulsado por la obligación de obedecer lo que ha aprendido a través de la palabra. La primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 16 dice: pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ese es un heraldo. Y tú, mi hermana, y tú, mi hermano, que me estás viendo en esta noche, Dios quiere que te pongas ese traje de heraldo, que seas un proclamador de las verdades de Dios. Dios bendiga a mi hermana Liz Bian, que nos está viendo en esta hermosa noche ahí en Misco. Dios la bendiga, mi amada hermana. Entonces, la gran pregunta es: ¿eres tú un verdadero creyente? ¿Eres verdaderamente tú una hija de Dios? ¿Estás llena tú de la palabra de Dios? ¿Estás tú lleno de la palabra de Dios? Compártela. Pero imagínese, hermano, cómo nosotros nos vamos a convertir en heraldos si, hermano, nos da vergüenza compartir un mensaje de la palabra de Dios en nuestro muro. Y esto, hermano, no es de sorprendernos. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, hermano, esta situación que estamos viviendo, realmente, hermano, la están sacando adelante, la estamos avanzando los que verdaderamente estamos cimentados en la palabra de Dios y sabemos que Dios pelea por cada uno de nosotros. Pero ¿y los demás? ¿Hace cuánto que tú estás siguiendo a la iglesia? ¿Hace cuánto que tú eres hija de Dios? ¿Hace cuánto que tú aceptaste al Señor en tu corazón? ¿Y desde cuándo tú llevas en tu vida y en tu corazón y en tu boca el mensaje de la palabra de Dios? Por eso a mí me impresionan estas palabras que dice el apóstol Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Necesitamos estar apercibidos. Necesitamos estar conscientes, mi hermano. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, hermano. Mire, nos habla, hermano, el sentimiento y el sentir, hermano, de lo que Pablo, hermano, sentía en su espíritu cuando hablaba, hermano, de que él no predicaba de sí mismo, sino predicaba de Cristo. Mire lo que dice ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dios te bendiga, hermano Francisco. Gloria al Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Que Dios te fortalezca. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice, mire estas palabras. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje, oiga esto, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Aquí está hablando de la sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire qué tremendo es esto. Pablo sabía el mensaje que tenía que dar. Pablo sabía la responsabilidad que tenía. Y él sabía que cualquier mensaje que estuviera fuera de Cristo era vano. Y así tenemos que vivir usted y yo, mi hermano.
Usted y yo tenemos una responsabilidad sobre nuestras vidas. ¿Nunca se ha hecho usted esta pregunta? ¿Por qué es que Dios quiso salvarle? ¿Nunca usted se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios quiso tener misericordia de usted? ¿Nunca usted se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué es que Dios ha sido tan bueno sobre su vida? Porque a veces nos limitamos nosotros y decimos, Señor, gracias Padre, porque tú eres bueno, aunque yo sea infiel. Nos escudamos de eso. Nos escudamos detrás de nuestra debilidad, detrás de nuestra flaqueza. Sin embargo, óigase bien, Dios no nos deja de ver como responsables de su palabra. Dios no nos deja de ver como aquellos heraldos que Dios quiere que nos levantemos para proclamar la palabra. Y es que fíjese, hermano, que no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero realmente cómo nos gusta esquivar nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿Y sabe cómo yo miro eso? ¿Sabe cómo yo miro eso? Tan simple y sencillamente cuando oramos por los alimentos. Yo me imagino que usted ora por los alimentos. Y cuando oramos por los alimentos, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros cuando oramos por los alimentos? Regularmente oramos de esta manera. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Gracias, Padre, porque hoy podemos sentarnos a la mesa, Dios. Señor, yo te pido, mire pues, yo te pido, Señor, que tú le proveas alimento al que lo necesita. Señor, yo te pido que aquel que no tiene un plato de comida, tú se lo proveas. Amén. ¿Será que esa es una oración correcta, hermano? Porque fíjese pues, estamos hablando de esto. Porque fíjese pues, si Dios, hermano, a nosotros nos bendice, ¿quién realmente debería de darle ese plato a aquel que no lo tiene? ¿Es Dios o somos nosotros? ¿No cree usted que somos nosotros? Porque si Dios, hermano, oiga, fuera el responsable de proveerle al pobre, entonces Dios no te bendeciría a ti. Dios no te daría a ti. Dios no me daría a mí. Pero Dios nos tiene aquí como luz para el mundo. Dios aquí nos tiene como luz, como sal de la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros, para que el amor de Dios sea demostrado a través de nosotros. Porque es Dios, hermano. No somos nosotros. Es el amor de Dios el que nos mueve, el que nos inquieta, el que nos dice las cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, ¿sabe qué? Todo el tiempo andamos esquivando. Todo el tiempo, hermano, andamos viendo que Dios se encargue de las cosas. Señor, encárgate del pobre, encárgate de la viuda, encárgate del huérfano, encárgate del pastor, encárgate de la iglesia, Señor. Por favor, Padre, no desampares la iglesia. Y el Señor te dice, yo no estoy desamparando la iglesia, por esto te estoy dando a ti, por eso te estoy proveyendo a ti, para que tú cumplas con tu responsabilidad. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Entonces, por eso Pablo decía esto. Por eso Pablo dice, porque yo dice, oiga, yo no vine a darles mi sabiduría. Porque Pablo no era cualquier cosa. Dice la Biblia, yo ya le dije a usted, dice la Biblia que Pablo, hermano, era judío entre judíos, romano entre romanos, era enseñado en todo. Pablo, hermano, oiga, no tenía carencia alguna. Si era de hablar elocuentemente, oiga, Pablo lo podía hacer. Si era de hablar con palabras persuasivas, con palabras filosóficas, con palabras razonables, Pablo lo podía hacer. Y la gente, los judíos, esperaban esa elocuencia de parte de Pablo. Los judíos esperaban esa sabiduría del apóstol Pablo. Sin embargo, mire las palabras que él usa. Y estuve entre vosotros, versículo 3 del capítulo 2 de la primera carta de Corintios. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Ahora, esta debilidad, este temor, este temblor, no era a los hombres, era hacia Dios. Porque Pablo no se ponía en una posición que decía, yo voy a hacer esto por mi fuerza.
Yo voy a hacer esto porque soy capaz. Yo voy a hacer esto porque yo soy el mejor. Yo voy a hacer esto porque yo las puedo. No, Pablo iba con debilidad, con temor y temblor, porque no era su mensaje el que iba a dar, era el mensaje de Cristo. Y así tenemos que portarnos tú y yo, mi hermano. Tú y yo tenemos que dar el mensaje de Cristo. No tenemos que dar otro mensaje. No tenemos que dar mensajes filosóficos. No tenemos que dar mensajes rimbombantes. Tenemos que dar el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo es: arrepiéntanse. Arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje de Cristo. Las cosas cambian cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Las cosas son diferentes cuando nosotros nos entregamos a Cristo. Las cosas van a cambiar si tú y yo nos mantenemos alineados bajo el principio de la palabra de Dios. Pero hoy en día todo es diferente. Hoy la homosexualidad es permitida. Oiga, hoy la homosexualidad es permitida. ¿Por qué? Porque los grandes pensadores dicen que hay que ser tolerantes. Porque todo lo que se llame amor es permitido, aunque no sea amor. Óigase, hágame el favor. Mire a dónde llega la sabiduría humana, a dónde llegan esos pensamientos que, queriendo ser coherentes y razonables, son totalmente contrarios a lo que el Dios ha establecido en su palabra. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo esto. Dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Y dice: sino con demostración de espíritu y de poder. ¡Hala, qué tremendo es esto, hermano! Yo estoy aquí predicando ante usted y le agradezco mucho porque usted esté conectado. Lo bendigo porque usted se está tomando el tiempo para escuchar el consejo de la palabra y no esté entretenido en el televisor. No esté entretenido haciendo otras cosas. Porque qué hacer siempre hay. Pero la palabra del Señor dice que todo es vanidad. Todo es vanidad. Y que todo tiene su tiempo. Sobre la faz de la tierra, todo tiene su tiempo. Llega el tiempo de trabajar, llega el tiempo de salir, llega el tiempo de comprar, pero también debe haber tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hay hombres que son esclavos del trabajo. No hayan vida fuera del trabajo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza es vivir para trabajar! Y nosotros no tenemos que ser esclavos. Si vamos a ser esclavos, que sea de Cristo únicamente. Entonces dice acá: sino que no vine con palabras persuasivas, sino vine con demostración de espíritu. El Espíritu Santo es real. La presencia de Dios es real. Te sientes triste, te sientes vacío, sientes que ya no puedes más. Invita al Espíritu Santo a que llene tu vida. Te sientes débil, llénate del poder de Dios. Y el versículo 5 dice: para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres. ¡Ja! Oílo. Nuestra fe no debe de descansar en los razonamientos humanos. Oye, hay grandes predicadores que hablan muy bonito, pero que tienen muy poca espiritualidad. Hay grandes predicadores que se expresan muy bonito, pero que utilizan palabras persuasivas, palabras bonitas. Porque mira, yo bendigo al grupo que está ahorita conectado, pero a la gente, los cristianos en las iglesias, cuando se habla de estudio bíblico, le huyen, se duermen, les parece aburrido. Y ahí, en los estudios bíblicos, está la esencia, está la doctrina de lo que hace que nuestra fe sea sólida. La gente de hoy solo quiere saber de poder, de restauración, de avivamiento, de prosperidad, de ánimo, de consuelo. Eso es lo que la gente quiere oír. Pero la palabra de Dios es eso. La palabra de Dios es consuelo, es fortaleza, es ánimo. Pero también la palabra de Dios es exhortativa, es declarativa.
La palabra de Dios, dice la Biblia, allá en Isaías dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. La palabra de Dios también es sólida. La palabra de Dios también establece, y esa palabra hay que hablarla. Pecado es pecado y punto. Lo que el hombre quiere practicar, hermano, la Biblia dice, hermano, que oiga, no se debe de echar hombre con hombre. Eso es abominación delante de Dios. Dios no acepta el homosexualismo. Aún así tú me digas todos los argumentos que me querrás decir. Y no tiene nada que ver con el respeto, porque hay muchos que dicen, si tú quieres respeto, entonces respeta el pensamiento de otro. No tiene nada que ver con eso. Cristo ama al pecador, mas nunca el pecado. Óyelo. Cristo ama al pecador, mas nunca el pecado. Como persona, oiga, se respeta. Pero jamás, hermano, el respeto me va a llevar a permitir que tu pecado yo lo pueda concebir como normal. ¿Cómo? ¿Cómo? Si está atentando contra los principios de la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo acá. Acá está diciendo, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino tu fe descanse en el poder de Dios. Y el poder de Dios está en su palabra. Oh, mi hermano. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando de esta manera? Pablo habla mismo y dice, porque si yo hiciera esto, dice, estaría predicándome yo mismo. Y entonces su fe se basaría en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Como ministros del evangelio, no nos predicamos. Óyelo. De hecho, Pablo incluso en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 5 dice, ¿qué pues? ¿Apolos? ¿Y quién es Pablo? Dice, servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, dice, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y de nuevo, en la segunda carta de Corintios 4:7, Pablo dice, somos vasos de barro, simplemente vasijas de barro. Nosotros no hacemos nada para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Tenemos que estar seguros, hermano, de que Dios hace su obra por medio de nosotros. Que no se te olvide. Dios manifiesta su amor, su fidelidad, su poder a través de nosotros. Por eso, hermano, cuando usted ore por los alimentos, no le dé la responsabilidad a Dios. Si usted es uno de los que ora, Señor, por favor, provéele alimento al pobre, desde hoy cambie esa oración. Y dígale al Señor, Padre, como hijo tuyo, te agradezco por estos alimentos y te pido que me ayudes a dar buen testimonio que yo soy hijo tuyo, ayudando a aquel que lo necesita. Ya te conté yo el testimonio el día de ayer de una hermana que yo vi el día de ayer. Esta hermana decía esto. Yo fui a su lugar de trabajo y ella estaba así haciendo sus quehaceres y me dice, perdóneme hermano, es que fíjese que ahorita yo estoy viendo que lleven a mi pastor al doctor, me dijo esta hermana. Pero lo que me impresionó fue esto. Ella me dijo esto. Ella me dijo, porque yo no quiero tener en mi conciencia que pudiendo ayudar a alguien, no lo hice. Me impresionó esas palabras. Ojalá si fueses tú, que tú oyes la necesidad de tu hermano, tú oyes la necesidad de una iglesia, tú oyes la necesidad de un pastor, tú oyes la necesidad de tu prójimo y tú dices, no hombre, hay que hacer algo. No, que Dios lo ayude. No, que Dios lo socorra. No, que Dios provea.
Todo el tiempo Dios tiene que hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer. Todo el tiempo Dios tiene que hacer las cosas que son nuestra responsabilidad. Mi hermano lindo, Dios se manifiesta por medio de nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, el ministerio cristiano no es acerca de tratar de ganar seguidores. Por eso yo te digo a ti, y te acuerdas que te lo he dicho, yo te agradezco cuando tú me pones un like. Yo te bendigo cuando tú vienes y pones ahí un emoji. Dios te bendiga por eso. Pero realmente yo no persigo eso. Yo no persigo eso. Yo lo que persigo es que aprendas la palabra y que la compartas. Por eso es que, mira, desde el 15 de marzo hasta esta fecha, yo no he dejado de predicar. Y cada vez que yo predico, si tú miras mis videos, hermano, todas las noches, yo el consejo siempre te doy, compartí esta transmisión. Compartí este mensaje. Oye, ¿por qué? Porque mi afán, si lo podemos llamar de esta manera, mi interés no es ser famoso, no es ser popular, no es que me echen flores. Te las agradezco porque eso me motiva a mí a seguir adelante, pero eso no es mi afán. Mi afán, hermano, es que el mensaje de Cristo llegue a todo aquel que lo necesita. Entonces, hermano, el ministerio, el evangelio de Cristo, no se trata de ganar seguidores. No se trata de tener una iglesia llena. El problema, hermano, es que estamos tratando de resolver mediante una predicación filosófica, el problema es que estamos tratando que mientras la predicación sea más suave, en la cual los cristianitos no se ofendan, en la cual los cristianitos no se dañen, no se indignen, queremos resolver la ceguera que el mundo tiene y que aún los mismos creyentes tienen. No puede ser posible, mi hermano. Oiga, la ceguera que el enemigo ha puesto sobre este mundo se va a quitar únicamente hablando de la palabra de Dios. Amén. La segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Me importa tu vida. Me importa tu vida, mi hermano. Me importa tu vida, mi amigo, tú que me estás viendo. Me importa tu vida, mi hermana, tú que me estás viendo. Pero no te equivoques. Sin santidad, nadie verá al Señor. No te equivoques, si no guardas tu boca, si no guardas tu corazón, si no guardas tu mente, no verás a Dios. Entonces, mi hermano, tenemos que estar bien centrados, hermano. Estamos en una lucha constante, en la cual, hermano, tenemos que ser valientes y atrevidos para no perder nuestra fe. Tristemente, hermano, la iglesia se ha convertido en una iglesia comerciante. Tristemente, hermano, la iglesia ha dejado de ir al mundo. Ahora el mundo se ha metido en la iglesia. Hoy vemos a una señorita, hermano, en el mundo, con las blusas pequeñas y con los pantalones bien apretados. Entras a una iglesia y las señoritas están vestidas exactamente igual. Hoy vemos, hermano, a las mujeres, hermano, que en el mundo, hermano, son chismosas, son peleoneras, son pleitistas, hermano. No se les puede decir nada a esas mujeres. Y entras a una iglesia y las hermanitas son exactamente igual. Vemos a los hombres, hermano, en el mundo, que se detienen en una esquina para ver a la mujer de su prójimo. Que se detienen en una esquina para andar viendo, hermano, cómo visten las mujeres. Y entramos a una iglesia y están haciendo lo mismo. Realmente, hermano, ¿en qué nos hemos convertido? ¿Será que realmente estamos predicando de Cristo?
¿O estamos predicando de nosotros mismos? Realmente, como iglesia, yo te invito a reflexionar. ¿Será que estamos como estamos en Guatemala porque realmente Dios ha sido injusto con nosotros? ¿O porque estamos recibiendo el pago de nuestra indiferencia, el pago de nuestro propio pecado, el pago de nuestra propia rebeldía, de nuestra desobediencia? Porque si tú estás conectado aquí, es porque tú sabes y conoces de la palabra de Dios. Y ahorita que estamos en esa crisis, tienes el Jesús en la boca. Pero yo te digo, si no hubiera pasado esto realmente, y si yo estuviese predicando, o cualquier otro ministro, o cualquier otro pastor, yo te pregunto, ¿estarías escuchando la palabra? Yo te aseguro que no. Yo te aseguro que estuvieras entretenido haciendo dinero. Estuvieras entretenido viendo la televisión, viendo una novela, viendo un programa de televisión. Estuvieras entretenido echándote una cerveza. Estuvieras entretenido peleando con tu familia. Estuvieras entretenido peleando con tu prójimo. ¿Sí o no? Y realmente estamos cosechando nuestra propia maldad. Pero Dios es misericordioso. Pero Dios es misericordioso y Él quiere sanarnos. Él quiere restaurarnos. Pero nosotros, hermano, tenemos que dar el primer paso. Ya no es que Dios tenga que venir a nosotros. No te equivoques. Dios ya no te tiene que buscar a ti. Dios ya no te tiene que salvar a ti. El sacrificio ya está. La salvación ya está. Si tú lo necesitas, tú tienes que buscarlo. Porque de otra manera, Dios no nos puede sanar. Entendamos esto. Porque hoy en día, hermano, hemos perdido, hermano, oiga, lo más esencial. Hoy hemos perdido lo más importante, hermano, el mensaje de Cristo sobre nosotros. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Mira lo que dice. Las personas nacen de nuevo por medio de la palabra viva y permanente de Dios. Te lo repito. Las personas nacen de nuevo por medio de la palabra viva y permanente de Dios. Por medio de la palabra viva. No por medio de luces, hermano, en las iglesias. Oiga, hermano, ¿qué es eso que en una iglesia cristiana evangélica, hermano, hayan luces? ¿Qué es eso, hermano, que en una iglesia cristiana evangélica hayan espectáculos, hayan shows, hayan entretenimiento? ¿Quién te dijo a ti que la iglesia que Cristo diseñó es para eso? Las personas, los jóvenes, las señoritas, los adultos, los caballeros, las damas, son y nacen de nuevo por medio de la palabra viva y permanente de Dios. No por otra cosa. No por hablar bonito. No por tener cara bonita. No porque tenés un cuerpo escultural. No, por eso no cambian las personas. Lo único que los hace cambiar es la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Dios nos da luz, es decir, nos regenera por la palabra de verdad. ¿Por qué es que en la iglesia hay mucho pecado? Porque no se está dando la palabra de verdad. ¿Por qué muchos cristianos hoy en día se están olvidando de la iglesia? Se están olvidando del pastor. Se están olvidando de las necesidades de la iglesia. ¿Por qué? Porque no están cimentados en la palabra de verdad. Si estuviesen cimentados en la palabra de verdad, lo primero que tendrían en su corazón es decir, Señor, yo sé, Padre, que tú no te quedas con nada y que tú eres un Dios justo y que si yo te honro a ti, Padre, yo sé, Señor, que tú no me dejarás. Pero muchos hermanos no se acuerdan de eso. Ni quieren recordarse. ¿Por qué? Porque ahorita, hermano, lo que se necesita es sálvese quien pueda. ¿Y dónde está el poder de Dios?
¿Y dónde está la ayuda de Dios? ¿Y dónde está la misericordia de Dios? ¿Y dónde está, hermano, el poder de Dios sobre aquel pueblo que cree? ¿Acaso el Señor no lo ha dicho en su palabra? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Acaso Dios no lo ha dicho en su palabra? ¿Crees tú que Dios se va a retractar de bendecirte? ¿Crees tú que Dios se va a retractar para poderte bendecir? No es así, mi hermano. Dios no se va a retractar. Al contrario, Él se va a mantener firme. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador y el sustentador de todo, mi hermano. Pone tu fe en el Señor. Búscale de todo corazón, porque Él es real. Él es real, hermano. Si tú supieras cuánto Dios te ama. Si tú supieras cuánto Dios, hermano, desea bendecirte. Si tú supieras cuánto Dios quiere mostrarte su poder, pero lo vas a lograr ver en la medida que tú dejes de hablar y de preocuparte de ti mismo y empieces, hermano, a proclamar el mensaje de salvación. Levántate, levántate, Guatemala. Levántate, pueblo de Dios, y proclama la verdad de Cristo. Y entonces encontraremos el poder y la gloria de Dios. Ora conmigo, por favor. Repite esta oración conmigo en esta hermosa noche. Ahí donde tú estás, repite esta oración. Señor Jesús, en esta noche, hoy he aprendido a través de tu palabra el mensaje de Cristo. No consiste en hablar de mí, sino en hablar de ti, Señor. Perdóname, Señor, si no he llevado un evangelio puro. Perdóname, Señor, si me he entretenido en otras cosas y te he dejado de mirar a ti, que eres el autor y el consumador de mi salvación. Ayúdame, Señor. Quiero ser un buen hijo. Quiero ser una buena hija. Quiero que las personas y mi familia vean en mí que soy un buen creyente, una buena creyente. Restaura mi vida. Restaura mi hogar. Restaura mi familia. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hermosa noche, que Dios te fortalezca, que Dios te ayude. Sigue adelante. El día de mañana vamos a ver el versículo número 7 y 8 del capítulo 4 de la segunda carta de Corintios. Te mando un abrazo y te animo a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén.